Tú. Yo. Él. Ella. Ellos. Nosotros. Nosotras. Todos y todas. Habitamos En el jardín de las orquídeas. un encuentro con la diversidad sexual. Artes visuales y plásticas. Muy buenas noches, México y continente americano, y buen día al resto del mundo. José Ángel Domínguez en la conducción y mi nombre Elizabeth Nolasco. Juntos les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de En el Jardín de las Orquídeas. Hermosa Elizabeth, es un placer saludarte. La Ciudad de México es la sede de esta transmisión a través del 1060 de amplitud modulada, y quiero darles a todos y a todas, a nombre de las personas que conforman este equipo de producción, la más cordial bienvenida a En el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual. Los invitamos a que permanezcan con nosotros y con nuestros invitados los próximos 60 minutos en sintonía. Así es, y también a los internautas que navegan en este momento por la red, les recordamos que nos pueden ver por la plataforma Ustream en este momento o escuchar por el sitio www.radioeducacion.edu.mx. Y bueno, también suscríbanse a nuestro canal de YouTube, en el Jardín de las Orquídeas, en donde podrán ver todos y cada uno de nuestros programas. Todos, absolutamente todos nuestros programas. Este programa es previamente grabado, pero usted puede comunicarse por varias vías. Nuestra multilínea telefónica, el 4155-1060, una alada sin costo para usted, 01800-080-1060. Nuestros compañeros Seréndira Salazar y Víctor Bárcenas exploran todas y cada una de las vías de contacto. Así que, por favor, llámeles, póngase en contacto con ellos. Envíennos también un correo electrónico a eneljardindelas.orquídeas@radioeducacion.edu.mx. Visite también nuestro perfil de Facebook, En el Jardín de las Orquídeas, y en Twitter, @Orquídeas Radio. Sus comentarios serán atendidos con muchísimo gusto. Queremos también saludar con un abrazo fraterno a los radioescuchas del Instituto Morelense de Radio y Televisión, a aquellos radioescuchas del estado de Guerrero y de Baja California, y también a los internautas que nos siguen a través de www.radiomexicanacontemporánea.com en su pestaña Planeta Radio, que retransmiten esta serie. Así es, y bueno, la fotografía, la escultura, la pintura, las artes plásticas, pues, han contado con una enorme cantidad de artistas de la diversidad sexual. Algunos de ellos han plasmado en su obra elementos referentes a su sexualidad. Otros, sin serlo, han reflejado este interés en sus creaciones, bordando un imaginario con sus propuestas. Y para dar inicio a nuestra charla, le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Salvador Iris Gómez, él nació en Las Chuapas, Veracruz, estudió la licenciatura en Ciencias Humanas en el claustro de Sor Juana, una licenciatura en Publicidad en el Instituto Mexicano de Mercadotecnia y Publicidad. En el año 98 entra de voluntario a La Manta de México, una organización de lucha contra el VIH-Sida, y posteriormente colabora en el Comité de la Diversidad Sexual. En el año 2000 organiza el primer Festival de Diversidad Sexual Juvenil aquí en la Ciudad de México, y después en el 2006 asume la dirección de la Semana Cultural Lésbica Gay, un evento que está considerado como el más representativo en materia de arte y cultura del colectivo LGBTTI. También ahora en México, y ahora se llama Festival Internacional por la Diversidad Sexual, un festival muy importante. En el año 2008 coordina el Corredor Cultural AIDS en el marco del Congreso Internacional de VIH-Sida que se celebró en nuestro país, llevando las propuestas culturales participantes del Congreso a espacios públicos de la Ciudad de México, lo cual es muy importante. Salvador, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenida, también damos la bienvenida a la joven Alejandra Cermeño Pérez.
Ella realizó estudios de licenciatura y maestría en artes visuales en la Academia de San Carlos, en la UNAM. Ha recibido varios premios, becas y distinciones, de los que destacan una invitación en el 2013 especial a realizar una escultura para la colección permanente del Parque de las Esculturas ESART de Quebec, Canadá. En el 2012, invitación especial por parte de la presidenta del CONACULTA, Consuelo Sáizar, para realizar 3 esculturas para la colección permanente de la Biblioteca José Vasconcelos, bajo el proyecto que lleva por título La Ciudad de los Libros. En el 2009, primer lugar en la categoría de escultura del Concurso Nacional de Pintura y Escultura Las Mujeres en el Arte, aquí en la Ciudad de México, y bueno, cuenta con 12 exposiciones individuales en museos y galerías de artes mexicanos. Desde el 1996 a la fecha ha participado en varias exposiciones colectivas y su obra ha sido seleccionada en bienales de arte en México, Tokio, Alemania, España, Estados Unidos y Canadá. Bienvenida. Es un gusto para mí estar aquí. Gracias. Al contrario, gracias por tu tiempo. Y también saludamos con muchísimo gusto a Óscar Sánchez Gómez. Su obra de manera colectiva se ha expuesto en espacios como el Museo de Arte Contemporáneo en Barcelona, España, en la Plaza Gallery en Tokio, Japón, en la Walumpong Train Station en Bangkok, en Tailandia, en la Roundhouse Community Arts Center en Vancouver, Canadá, entre otros. En México, en el Museo Universitario del Chopo de la UNAM, la Galería Central del Centro Nacional de las Artes, en el Museo de Arte Carrillo Gil y en el Centro de la Imagen. Pero en forma individual, él ha mostrado su trabajo fotográfico en la Fine Arts Library Building en Austin, Texas, en el Museo Comarcal de Olot en Girona, España, en el Museo de la Ciudad de Querétaro, en el Centro Cultural José Martí, entre otros. Él estudió comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del Fondo Estatal del Estado de México. Su obra se encuentra en colecciones como los Libros Únicos de Fotógrafo, la Fundación Caja Murcia en España, la Bienal de Olot Fotografía en España, en México, en las colecciones de Pedro Slim, de Carlos Monsiváis, en la Fundación Juan Soriano y Marek Keller, del Museo de la Ciudad Santiago de Querétaro, en Querétaro, y en la colección visible de arte contemporáneo con temática LGTB en Coruña, España. En su trabajo fotográfico, Óscar desarrolla el retrato, el autorretrato, la fotografía construida y el documental. Entre sus cuerpos de trabajo está el de Familias Mexicanas, un ensayo documental de la familia no convencional en México y un trabajo sobre la noche y el reventón. Óscar, y aquí hemos quedado en quitarnos parte de la ropa. ¿Qué tal? Bienvenido. Noches. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, al contrario. Bienvenidos. Y desde el estado de Morelos tendremos la colaboración de Alma González Figueroa, quien en esta ocasión platicó con el joven artista plástico y diseñador de moda, Eduardo Lugo. Educardo. ¿Eduardo? Es que yo vi aquí a Educardo, dije qué maravilla. Los invitamos a que se pongan en contacto, se pongan cómodos y escuchen y vean este material que previamente preparó la producción para ponernos en contexto. El homoerotismo en la historia del arte comienza a tomar relevancia en la apreciación moderna del arte del periodo clásico. Este tipo de expresiones se encuentran principalmente en la pintura sobre arte cerámico y los frescos sobre la superficie de las paredes de diversos centros sociales. En los baños suburbanos de Pompeya se encuentra una serie de 16 imágenes eróticas que contienen escenas referentes al sexo heterosexual, al sexo masculino-masculino, al sexo femenino-femenino y diversas formas de sexo grupal. La pintura homoerótica sobre cerámica pertenece a la cultura griega y regularmente consiste, según los vestigios conservados en la actualidad, en imágenes eróticas. El desnudo en el arte clásico se debe a la prevalencia de la filosofía antropocentrista que colocaba a la excelencia natural y la belleza como atributos del cuerpo humano. El desnudo era habitual en las representaciones artísticas y era considerado como un tipo de excelencia sobre la feminidad y la masculinidad. En el desnudo femenino se percibían atributos como la fertilidad y la belleza, mientras que el desnudo masculino evocaba atributos como la fuerza física y la virilidad. Dentro del arte romano, el homoerotismo se plasmaba en el arte cerámico y los frescos, tales como unos pequeños detalles de hombres practicando sexo anal en la tumba de los toros en Tarquinia. El arte cerámico homoerótico también era frecuente,
apreciado principalmente como la expresión de la sexualidad masculino-masculino. Dichas pinturas en cerámica corresponden a la técnica particular de la cerámica etrusca, que data del siglo IV a.C. En Europa medieval, el arte erótico era completamente suprimido debido a la constante intervención moral de las leyes eclesiásticas. El arte homoerótico no existió como tal, aunque prevaleció un sentido antropocéntrico en el Renacimiento, que permitió una homoerotización sutil de la pintura y la escultura, retomando los valores del desnudo griego y romano. Este nuevo sentido estético de arte homosexual se ve ampliamente retomado por artistas como Leonardo da Vinci y Michelangelo Buonarroti. En el siglo XVI surge un nuevo sentido estético en la representación de mujeres desnudas conviviendo en un mismo escenario, lo que frecuentemente resultaba homoerótico. Una de las obras homoeróticas renacentistas más significativas es atribuida a François Clouet. La efebofilia homosexual masculina en Persia medieval, además de la literatura, también fue ampliamente apreciada en la pintura y los grabados de la época en los que se apreciaban escenas de coqueteo, sexo oral y sexo anal entre un hombre adulto y un adolescente masculino. En el arte erótico japonés o shunga, se dedicaba a mostrar parejas del mismo sexo sosteniendo relaciones sexuales, normalmente implicando en sexo efebofílico masculino-masculino o identidades transgénero, y el sexo femenino-femenino con el apoyo de diversos implementos o juguetes sexuales. El sutil erotismo del rococó en el siglo XVIII es ampliamente reconocido en las obras de Françoise Boucher, siendo el homoerotismo parte de obras como Júpiter et Calisto y Pan y Siringa. En el romanticismo surge el homoerotismo de carácter épico y retomaba las escenas familiares o filiales referentes a la mitología griega, en ocasiones resultando homoerótico. Algunos de los artistas dedicados al rescate de estas escenas fueron Frédéric Leighton, Jean Brock, Antoine Félix Vasilier, Gustave Courbet, Luis Ricardo Falero, William Adolphe Bouguereau y Maximilian Pirner. En las corrientes de arte contemporáneas del modernismo y el vanguardismo, el homoerotismo femenino-femenino y masculino-masculino es mucho más habitual que en corrientes artísticas anteriores debido a la revolución sexual. Los primeros movimientos homófilos permitieron la difusión del arte creado por personas LGBT como parte de la naciente identidad de la comunidad. Algunos artistas modernos dedicados al homoerotismo femenino son Gerda Wegener, Henri de Toulouse-Lautrec, Frida Kahlo, Gustav Klimt, Egon Schiele. Respecto al homoerotismo masculino, se encuentran artistas como Thomas Eakins, Eugene Janson, Charles Demuth, John Singer Sargent, Henry Scott Tuck y Magnus Henkel. Y bueno, sin duda hablar de las artes plásticas y visuales obliga a hablar de la representación del cuerpo humano. La pregunta sería para nuestros invitados, ¿cómo aborda el arte en nuestro país el cuerpo humano? ¿Salvador? Salvador. Híjole. Está complicado, No, digo, está difícil. porque fíjate que hay muchas visiones. Yo me gustaría empezarte a contar una anécdota que nos pasó. Y de ahí partimos, porque justo esta anécdota resume cómo se aborda en nuestro país el cuerpo humano, todavía en el arte. Fíjate que justo en el 2006, cuando asumí la dirección de la Semana Cultural Gay, pues me tocó, ahora sí,
bautizo porque justo me cierran el Museo del Chopo ese año, ¿no? Entonces empezamos a buscar como sedes alternas y dijimos, bueno, las vitrinas del metro son un espacio increíble porque todo el mundo pasa, todo el mundo las ve. Y 4 millones de personas diarias, ¿no? ¿Qué mejor lugar para sensibilizar a la gente que las vitrinas del metro? Todo el mundo va a poder ver, se va a Buena sensibilizar, va. Entonces se nos ocurrió, entendemos un poco, a veces que las autoridades son un poquito cerradas. Entonces buscamos algo como muy light, ¿no? Que era una exposición de un artista que se llamaba Pere Greenan, que era una cosa además muy chistosa. Yo decía que era una jotería, así lo decía literal, porque se llamaba transexual y lo que hacía era tomar obras clásicas, incluso clichés de la historia del arte, y cambiarles el género. Mira. Entonces había un majo desnudo, unos señoritos de Aviñón, todo era al revés. Dije, ay, está muy Un divertido. monoliso. Exactamente, y además era arte pop, entonces dije, está muy divertido, muy suave. Obviamente sí había un texto sobre la cuestión de la identidad de género, que eso era lo que le daba sentido a todo lo demás, y dijimos, está muy padre para sensibilizar justo en el metro. Fuimos, y cuando llegamos nos dijeron, no se puede exhibir, porque contiene imágenes de hombres desnudos. Ay. Válgame Dios. Y eso es como una grosería, vaya. Y eso lo toman como una grosería, como una ofrenda, ¿no? Una afrenta a la gente, ¿no? La gente se va a ofender porque está viendo penes. Básicamente a lo que se referían era el pene, ¿no? Hay penes en esa exposición. Yo le decía, pero son bonitos, es arte pop, no, ni siquiera es realismo, no creo que ofenda a nadie. Me decían, no, hay desnudos masculinos. Entonces creo que abordar el cuerpo, todavía el desnudo masculino sigue siendo un tabú en este país. Entonces yo traté de dar 1000 argumentos, hasta que ya agoté las instancias y dije, bueno, quiero hablar con el director del sistema de transporte colectivo, o sea, nadie me escucha. Para mi suerte, el día que llego a la reunión, me bajo porque tiene sus oficinas en Isabela Católica, ¿no? Me bajo en el transborde y había una exposición de fotografía de desnudo femenino en el transborde, donde era muy explícito, senos, vaginas. Agarré mi teléfono y empecé a tomar fotos y llegué con la gente, les dije, oye, pero no me puedes decir que mis dibujos, que son dibujos pop en color, ofenden a la gente y tienes aquí senos y panochas expuestas, ahí toda la gente lo ve. Y me dijo, la respuesta fue así literal, ay Salvador, pero todavía así como en una de, ay Salvador, no entiendes nada. Salvador, pero son mujeres y la gente está acostumbrada a ver mujeres desnudas. ¿Es eso cierto, Alejandra Cermeño? O sea, ¿compartes esta idea? Sí, yo creo que sí ahí estamos como muy atrasados en poder exhibir un poco el cuerpo humano en general. Efectivamente, el cuerpo de la mujer está más explícito. A mí me han, no formalmente, pero sí me han censurado algunas piezas. Yo trabajo la figura humana, no me enfoco a la cuestión de género, pero sí a la cuestión de la dignificación humana, el respeto humano. Y en el 2008 hice una pieza muy grande de un hombre gordo, hablaba de sobre todo las cuestiones de salud. Es un hombre más o menos como de 2,5 metros, va hacia el muro y obviamente pues como la ley de la gravedad está desnudo y tiene un pene que cuelga, ¿no? Y varias veces fue censurado, de hecho hasta la fecha es de mi colección personal porque me gusta mucho esa pieza, y cuando intento exhibirla, por ejemplo, en universidades, siempre es, híjole, mejor pon otra pieza, ¿no? Porque va a ofender a ciertas personas, ¿no? El pene colgante de este hombre con problemas de yo obesidad creo que insulta a la gente. Y es colgante, no hablemos No ya es de un pene penes erecto. erectos, Claro, todavía es claro. mucho Sí. peor. Entonces yo creo que sí estamos un poco atrasados. Digo, está todo este movimiento que se está provocando en la ciudad, pero creo que sí estamos un poco como, no sé, 30, 40 años atrás. Nada más. Oscar, ¿qué nos dices en esta reflexión sobre el cuerpo humano en la sociedad mexicana, por ejemplo, y tu trabajo particular como fotógrafo? Bueno, cada artista elige la manera en que quiere representar el cuerpo humano, ¿no? Y en México actualmente, si bien los espacios de exhibición
pues hay espacios de discusión donde no te van a decir nada, expongas lo que expongas. En mi caso, el Metro fue muy generoso porque yo ahí tuve una exposición de este proyecto de familias mexicanas, que es parejas y familias alternativas, evidentemente lésbicas y gays, y estuvo en grandes formatos en la estación Centro Médico, ¿no? Y bueno, actualmente, por ejemplo, en fotografía, uno de los fotógrafos que desarrolla una visión del cuerpo humano desde puntos de vista diferentes es Omar Gámez, por ejemplo, ¿no? Y hay más artistas que desarrollan, pero sobre todo destacaría a Omar Gámez, y yo creo que es una manera de representar el cuerpo humano actualmente en fotografía en México. Ya. Bueno, pues pensamos entonces en una respuesta social ambigua o una respuesta social también en contra de esto, de estas obras que abordan el cuerpo, pero es esto en el presente. Sí, en el presente. Yo creo que lo que pasa es que si se salen del estereotipo, si no son estereotípicas, siguen causando conflicto Escozor. y siguen causando escozor. Incluso si, como lo dice Oscar, hay espacios donde no hay problema, pero incluso en espacios que tendrían que ser espacios dedicados a la cultura o al arte, un poco como decía Alejandra, ¿no? Son universidades, es el colmo que una universidad te censure un cuerpo desnudo, y sí hay espacios culturales donde te dicen, no, aquí no puedes exponer esto, porque a lo mejor no es un cuerpo estereotípico, exactamente. Estamos acostumbrados, sí, en la publicidad, en los medios de comunicación, a ver cuerpos femeninos, exhibirse, cuerpos perfectos, además. Porque cabe señalar eso, Cuerpos ¿no? nórdicos, además. Esa exposición de desnudo, pues era de mujeres delgadas, de muy buen cuerpo. Un poco qué es lo que pasa con el arte lésbico, ¿no? El arte lésbico sí rompe estos estereotipos y ahí incomoda, ahí otra vez vuelve a incomodar, otra vez ya no es tan fácil exhibirlo, ya otra vez la gente se ofende al verlo. ¿Por qué? Porque no son las imágenes a las que estamos acostumbrados. ¿Tiene que ver con la gente o con quien autoriza? Tiene que ver con los dos. Ajá. Yo creo que a veces los criterios de los espacios culturales o museos están más bien permeados de la moralidad de quien está al frente de él, más que... Porque yo siempre he dicho, si yo llego con mi propuesta y tú me dices, tu propuesta está mal hecha, tiene muy mala técnica, lo que me traes, los artistas que me traen no cumplen los estándares de calidad y me lo argumentan, pues yo me quedo callado y no tengo nada que decir, porque a lo mejor sí tienen razón, si fuera ese el caso. Pero cuando el único argumento es que aquí entran niños... Y las chichis no son buenas para los niños, vaya, o sea... Exactamente. ¿no? Y los niños no tienen genitales, ¿no? Ajá, sí, además. Acuérdense de ese caso sonadísimo en la época de Echeverría. Ustedes son muy jóvenes a lo mejor para recordarlo, pero vinieron los ballets de Senegal y creo que la esposa de Echeverría obligó a que las bailarinas espléndidas, negras, maravillosas, se pusieran un brasier, ¿no? En Bellas Artes, una cosa terrible de censura. Pues sigue pasando. Todavía hace un año, puedo decir, yo todavía sigo llegando a algunos espacios. Porque mi idea también es que el festival crezca y gane más espacios. Entonces yo toco puertas todos los años cada vez más. Y el único argumento que te dan es que aquí entran niños, ¿no? Entonces yo creo que eso responde un poco a la idea de que sí, el exhibir un cuerpo desnudo depende un poco, sí, de la sociedad, pero también a veces la gente que está al frente de los espacios culturales aplica su criterio moral antes que un criterio estético o de respuesta de la gente. Y un criterio moral basado en la ignorancia, ¿no? Basado, lo que tú decías, ¿no? Sí, como si los niños no tuvieran genitales. Y hay una cosa ahí tremenda de alguna manera, ¿no? Porque si hablamos del cuerpo y de estos territorios, digamos, que causan luego respuestas controversiales, pero imágenes exclusivas, por ejemplo, para hablar del homoerotismo, entonces deben estar todavía más perseguidas, más satanizadas, más censuradas y ocultas. Alejandra, Oscar, ¿qué opinan? Sí, yo creo que sobre todo en las instituciones culturales, lo que a mí me parece que ocurre más allá, hablando del tema o no, que están separadas los departamentos educativos de los culturales. Yo creo que si se llegaran a unir, podría entrar cualquier tipo de tema y no tendría por qué asustar ningún tipo de tema, ¿no? Me parece importante que los centros, las instituciones culturales empiecen a generar proyectos en conjunto para poder
mostrar cualquier tipo de tema y sobre todo tener también cierta sutileza en el sentido de que no es ni educativo ni cultural, es un proyecto artístico, pero se conjuntan las dos para poder hablar sobre un tema, ¿no? Oscar. Yo creo que es importante lo que menciona en el sentido de una falta de educación. Yo creo que sobre todo falta de información y de educación y de esta idea patrimonialista de las autoridades y de los funcionarios públicos en México, donde su criterio moral o su criterio X es el que tiene que prevalecer, porque pues ellos son los que deciden y punto, ¿no? Y no hay ni siquiera la apertura luego para saber un poco más, ¿no? Finalmente se quedan con su ignorancia y a partir de su ignorancia actúan. Pero sí hay, digamos, que una corriente de trabajo artístico que aborda esta cuestión homoerótica. Claro, No, sí. no, claro que la hay. Hay por ejemplo, este fotógrafo que yo te mencionaba, Omar Gámez. Hay otro fotógrafo que es Roberto Tandopó, que también hace fotografía construida, escenifica sus fotografías, que también son un carácter homoerótico, ¿no? Hay otro trabajo documental, por ejemplo, de un fotógrafo oaxaqueño que se llama Ay, se me olvidó no te preocupes, ahorita. Y él está haciendo un trabajo documental sobre choferes de transporte de carretera, de trailers, ¿no? Esto a partir de que su papá era chofer y demás, pero finalmente la mirada es homoerótica, ¿no? Y así como él hay otros artistas, yo particularmente tengo presente algunos fotógrafos que abordan desde un punto de vista homoerótico el cuerpo, no solamente desnudo, sino también vestido y de manera documental, ¿no? Entre mirada lésbica, por ejemplo, fotografía, bueno, sí hay grandes maestras que están en el armario, entonces, pero no hay, por ejemplo, jóvenes, yo no conozco mujeres fotógrafas que estén tampoco en las artes plásticas, que estén teniendo una mirada lésbica o abordando el tema desde ese punto de vista, ¿no? Hasta ahora, yo incluso ayer que estaba platicando con un amigo haciendo el recuento de los fotógrafos que se asumen como gays, que tienen proyectos desde ese punto de vista, desde el homoerotismo, tanto documental como construida, puesta en escena, y no hay ninguna mujer, ¿no? Las hay ya maestras, pero están en el closet, entonces pues no hay como la visibilidad, ¿no? Claro, o esa postura abierta, digamos. ¿no? Pusiste el dedo en la llaga y justo que es a lo que vamos del cuerpo. Creo que pasa eso, nos han acostumbrado, por un lado, a ver el cuerpo femenino, sí, como mercancía, como algo que se puede exhibir, como un objeto, y el cuerpo masculino no, ¿no? En esta idea del género, del hombre se le respeta, es un cuerpo de respeto. Eso pasa, yo creo, un poco con la cuestión del desnudo masculino, pero por otro lado, también se va mucho más lejos esta postura, porque eso también ha reprimido que muchas mujeres expresen su sexualidad. Entonces, todos los años, un problema al que nos enfrentamos en el festival es la falta de artistas abiertamente lesbianas que expresen su sexualidad ahí, ¿no? Tratar de buscar mujeres, abres la convocatoria y te llegan 20,000 cosas de hombres, ¿no? Todos, algunas cosas muy explícitas, de todo tipo, buenas, malas, ¿no? Sobre sexualidad femenina o sobre sexualidad lésbica te llegan 3. ¿No? Como dice Oscar, están más encerradas en el armario. Están encerradas en el armario, yo digo, tal vez algunas lesbianas feministas se me vayan a la yugular. Sí, claro. Ahorita por lo que digo, pero yo creo que sí responde a una educación de género. Yo creo que a la mujer se le educa con la idea de reprimir su sexualidad todo el tiempo. Y tan es así que justo en la cuestión de las artes plásticas, al menos en México, es un claro ejemplo, porque no hay, como decía Oscar, trabajo en una materia de lesboerotismo, podríamos llamarlo así, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. No hay lesboerotismo. Las cuestiones que hay, las que te mandan, incluso estas maestras que están en el armario, son como muy sutiles, muy veladas. Todavía no dan como el paso a lo que los hombres, ¿no? Los hombres es mucho más explícita la sexualidad en todas las cosas que te mandan. Falta, digamos, entonces pasar de esta cuestión homoerótica a una cuestión más amplia de diversidad sexual. ¿Qué dirías tú, Alejandra? Híjole, es que yo creo que ahí ya entran problemas mucho mayores de lo que
la mujer, por lo menos en México, hemos enfrentado a lo largo de tantísimos años, ¿no? Yo creo que yo conozco muchos artistas efectivamente que no tratan el tema de lésbico, pero sí que tratan el tema de la identidad o de poder colocarte como una persona y dignificar la persona a través de tu género, ¿no? En mi trabajo, por ejemplo, cuando presenté al FITS, se me hizo muy interesante, porque yo soy heterosexual, pero me interesa muchísimo la dignificación de la persona y trabajé el tema a través de cómo nos construimos las mujeres para tomar un lugar esencial en la sociedad. Y de ahí que empecé a trabajar en estos, no bajo mi experiencia de cómo dignificar como persona gay, sino cómo dignificarme como mujer, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante porque efectivamente muchas de mis colegas hemos tenido trabajando la posición de cómo triunfar, cómo ser una ente profesional y escuchado a través del género de femenino, ¿no? Y entonces yo creo que nos desviamos un poco porque tenemos una carga tremenda de dignificación por este lado, que dejamos de lado nuestra sexualidad en términos de lésbico gay. Hay prioridades. Hay prioridades mucho mayores, ¿no? Les voy a decir, a lo mejor no tiene nada que ver, pero un ejemplo, ¿no? Cuando yo me mudo de estudio, empiezo a colocar el teléfono, etcétera. Y viene una persona de una empresa de teléfonos de México y le pido que por favor me ponga el teléfono en el otro cuarto. Bueno, no me volteaba a ver, ¿no? Sí. Era como si yo le estuviera hablando a la nada. Señor, le estoy hablando. No me escuchaba, ¿no? Cuando llega mi esposo, le pide que cambie la línea y lo hace inmediatamente, Sí, claro. ¿no? Entonces, a esas cosas nos enfrentamos las mujeres hoy en día, ¿no? Siglo XXI. Y es lo que yo estoy tratando de construir en mi obra y tener todos estos elementos para poder hablar de ello. Por eso a lo mejor es que nos desviamos. Digo, yo estoy hablando de mí y de lo que algunas colegas también trabajamos, pero yo creo que hay muchos problemas que hay que poner sobre la mesa, que no solo es la sexualidad, sino también pues todos estos patrones o todos estos sistemas que se han creado equívocos a partir de lo femenino o lo masculino. Y una historia de muchos siglos de represión también. Además, y bueno, les recordamos que nuestros compañeros Arendira Salazar y Víctor Bárcenas están en este momento en la cabina José Vasconcelos contestando sus llamadas en el 41 55 10 60 o la sin costo 01 800 080 1060. Esperando cualquier forma de contacto. A los internautas los invitamos a comunicarse con nosotros al correo en el jardín de las orquídeas @radioeducacion.edu.mx. Estamos en redes sociales, en Facebook como en el Jardín de las Orquídeas y en Twitter como @orquídeasradio. Y bueno, los invitamos a escuchar la colaboración desde Morelos de Alma González Figueroa. Adelante. Les saluda Alma González Figueroa desde el centro de Cuernavaca. Estamos en un lugar muy agradable, es una cafetería cuyo nombre recuerda al personaje principal de la película Nosotros los Pobres. El tema de hoy es artes plásticas en el contexto de la diversidad sexual. No hay nadie mejor para hablar sobre este tema que nuestro amigo y joven pintor, diseñador de ropa, Lalo Lugo. Lalo, qué gusto que nos des oportunidad para platicar sobre tu obra. Lalo, la pintura en México y en el mundo siempre ha dignificado el trabajo de muchos artistas de la diversidad sexual. Ese es tu caso. ¿Tú podrías platicarnos de qué se trata tu pintura? Bueno, últimamente lo he hecho más íntimo, ¿no? Siempre fue como un reflejo de mi posición como persona gay, ¿no? Pero ahora prácticamente estoy trabajando diarios, ¿no? Entonces es lo más honesto que he hecho últimamente. O sea, es un reflejo de lo que voy viviendo día a día y pues me gusta cómo lo ha recibido la gente. He tenido muy buenas críticas de personas importantes o muy interesantes en el mundo de la cultura nacional, ¿no? Para la gente que nos escucha por radio, estamos en una mesa tomando un café con unas pinturas de pequeño formato, que es el diario de Lalo Lugo, su diario reciente, pero Lalo, tú has trabajado obras prácticamente monumentales. ¿Puedes platicar al respecto?
Bueno, hice mi trabajo más conocido y yo creo el más querido por toda la gente es el mural del muro del mariachi que desapareció hace ya creo que 2 o 3 años en el centro de Cuernavaca, y ahí todo tenía que ver con alegorías a la ambigüedad sexual o al travestismo, ¿no? Cosas así, ¿no? Con una simbología un poco oscura, en el sentido de que mucha parte de la gente que vive así, pues vive de noche, ¿no? O vive en un underground permanente, ¿no? Muy constante. ¿Podrías hacer un intento de describir tu obra para las personas que están por radio? Sí, yo veo el diseño más como hacer escultura, como dibujar con la ropa, ¿no? Entonces siempre está relacionada la ropa que estoy haciendo con el trabajo también visual que estoy realizando. Siempre está como muy unido, ¿no? Procuro llevar como un hilo muy paralelo entre las dos cosas. Últimamente he trabajado más collage. Me gusta mucho lo antiguo, entonces mira, como puedes ver, esta mujer es un personaje de una revista de principios del siglo pasado, y estos recortes son de un diccionario de 1940, ¿no? Y me gusta meter elementos que ya no se usan tanto, ¿no? Esto es polvo de oro, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿y tú qué piensas de relacionar tu trabajo o ponerlo en un contexto de la diversidad sexual, un trabajo gay? ¿Tú estarías de acuerdo o preferías que esto quedara al margen? Bueno, para mí es como una necesidad. O sea, yo creo que cualquier creador que sea artista o que dialogue con imágenes artísticas debe ser honesto, ¿no? Para tener un buen trabajo. En mi caso, pues no hay de otra. Bien, Lalo, pues sabemos que tienes un viaje próximo, ya este sábado partes a Barcelona a una exposición, pues te felicitamos. Muchas gracias. Ojalá tengamos oportunidad de conocer más tu trabajo y pues te deseamos mucha suerte. Gracias, Alma. Gracias. Pues nos despedimos. Agradezco al realizador Timoteo Conde, en las cámaras Juan Palacios, Bernardo Fernández, Marcelo Holanda, en la edición a Carla Lechuga, Leslie Muñoz. Se despide de nuevo de ustedes Alma González Figueroa. Hasta la próxima semana. Pues agradecemos en lo que vale la colaboración de Alma González Figueroa desde el estado de Morelos, y seguimos en su programa El Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual. Te invitamos ahora, amiga, amigo, a ver y a escuchar el material que preparó la producción. En el año de 1982 se llevó a cabo la primera Semana Cultural Gay en la Ciudad de México, con las más diversas actividades, conciertos, conferencias, escenificaciones teatrales, mesas redondas, performance, recitales poéticos, etc. Hasta 1986, la Semana Cultural Gay se llevó a cabo en distintos foros. En 1987, el Museo Universitario del Chopo se convirtió en su sede permanente, y ese mismo año se transformó en el Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Para entonces, el evento ya era organizado por el Círculo Cultural Gay, encabezado por José María Covarrubias, y a partir de 1984 contaba con una exposición de arte como lo más destacado del conjunto. En aquellas memorables exposiciones se pudieron apreciar obras de artistas como Nahum B. Senil, Yolanda Andrade, Oliverio Hinojosa, Ofelia Márquez Huitzil, Salvador Salazar, Froilán Ruiz, Reinaldo Velázquez y Elena Villaseñor, entre muchos otros. Algo interesante es que en las muestras participaban no solo autores homosexuales, sino también heterosexuales, en apoyo a sus compañeros con preferencias sexuales distintas.
Durante la década de los 90, era obligado ir al Museo Universitario del Chopo para ver no solo la exposición, sino todas las actividades. Poco después, este recinto entró en remodelación, lo que obligó a cambiar de espacio. Concluida su remodelación, el Museo Universitario del Chopo volvió a abrir sus puertas al público y a la comunidad LGBT en mayo del año 2010. En este año, 2013, se llevó a cabo el Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que llegó a sus 26 años de actividades en favor de los derechos humanos de la comunidad LGBT, lésbica, gay, bisexual y transgénero, el cual se realizó en el Museo Universitario del Chopo y en 4 sedes más de la Ciudad de México. Presentaciones de libros, exposiciones, danza, cine, conferencias, desfiles de moda, conciertos y una exposición colectiva integraron el programa del festival, coordinado por Salvador Iris. Bueno, continuamos la charla con nuestros invitados y nuestra invitada y bueno, entra muy pertinente la pregunta de cómo es que se inicia la Semana Cultural Lésbico-Gay, sobre todo en lo relacionado a lo expuesto en artes plásticas y visuales. Pues mira, a mí no me tocó, digo yo. Era yo un niño. Estaba muy chavito, pero pues, obviamente he platicado con toda la gente que estuvo ahí. Oscar te platicará, también los conoció. Pero creo que surge antes que nada primero por una necesidad básica de hablar en primera persona de nosotros, desde nosotros, para nosotros, ¿no? Básicamente. Y exponer el trabajo que hacíamos. Imagínate, si ahorita te contaba, están todavía esos problemas con las instancias culturales, imagínate en 1982, ¿no? En 1982 exponer un cuerpo masculino erotizado o algo, pues era casi un sacrilegio, ¿no? Entonces, acordemos que por esa época casi recién acababa de salir el movimiento de liberación homosexual en México, salió en el 78, entonces yo creo que surge primero como una necesidad, sí, de hablar de los otros, de exponer lo que nosotros hacíamos, donde sí hubiera una mirada homosexual, sí, un poco lo que te decía, ¿no? Siempre hemos estado también como permeados de lo que nos dicen los medios de comunicación, la visión que ellos presentan de nosotros, que a veces no es nada agradable, no lo sabemos, ¿no? La visión que presentan los medios de nosotros, la visión que se presenta de las mujeres, ya déjate de las lesbianas en general. Entonces creo que surge de una necesidad de hablar de nosotros, para nosotros, y expresar y sacar nuestra producción cultural, que estaba ahí que estaba en el closet, sacarla del closet. Pero ¿no? que existía. Existía y ha existido desde siempre, ¿no? Pero creo que surge de esa necesidad. Y sí, en 1982, como lo dice la cápsula, se hace la primera, que en esa época no se llamó ni siquiera Semana Cultural Gay, se llamó Jornadas de Cultura Homosexual. Y se hicieron en una galería que estaba por el Metro Salto del Agua, Galería Alaide Fopa. Estaba por el ya no existe, estaba en el metro. Y ahí se expusieron dibujos de Arturo Ramírez Juárez. Eran justamente como unos seres míticos, con unos pitos impresionantes. Eran unas tintas entre algunos otros artistas. Recuerdo más a Arturo Ramírez Juárez porque se expuso toda su serie. Arturo Ramírez Juárez muere, creo que en el 86, con el de VIH. Se expone, y a partir de ahí tienen muy buena respuesta, y creo que se empieza a hacer porque se dan cuenta que sí era una necesidad. La gente lo pedía. Además se necesitaba un foro. Otra vez remontémonos a 1982. No había un espacio donde la comunidad dialogara o debatiera sus problemáticas, ¿no? También eso era real. Ahorita existen 20,000 foros en todos lados, pero en esa época no existía uno solo. Entonces creo que era necesario también crear un espacio donde se pudieran discutir incluso hasta las agendas, ¿no? De los grupos. Además. Entonces, eso surge en 1982. ¿Cuál sería tu consideración, Oscar, hablando de esta ahora Festival Internacional de la Diversidad Sexual y sobre esta Semana Cultural, pero abordada desde el punto de vista de las artes plásticas? Tu experiencia personal y tu reflexión en torno ¿ha habido un apoyo social, digamos, del público en general a las obras de estos artistas? Para mí, como artista, fue definitorio la Semana Cultural Gay cuando yo empecé a acercarme a grupos abiertamente homosexuales.
Creo que tanto la semana como mi trabajo fotográfico, particularmente el ensayo de retratos sobre la familia no convencional en México, es efectivamente la necesidad de hablar en primera persona y de reflejar al mundo una manera de ser que no es como ellos la tenían o la tienen concebida. Porque además de estar llena de prejuicios, envuelta en la ignorancia, pues simplemente hablan de lo que no conocen, ¿no? Entonces, una forma muy importante es decir, aquí estoy y soy de esta manera. Creo que ese ha sido el valor civilizatorio primordial de la Semana Cultural Gay en la Ciudad de México. Y en el caso de mi obra, yo cuando inicio este trabajo documental, a finales de los 90, es precisamente al darme cuenta que el único espacio donde había una opinión favorable, no estigmatizante, no devaluatoria respecto a la diversidad sexual, era la Semana Cultural Gay y no había más. Entonces para mí era muy importante documentar desde lo íntimo. En aquel entonces inicié mi trabajo como un documento de parejas gays lésbicas. A través de los años, tanto mi trabajo como la concepción de la familia ha venido cambiando y ahora, Vaya que sí. entonces, junto con ello ha venido cambiando también mi trabajo y por eso, si en un primer momento lo llamé recintos, que era un recinto de 2, ahora es familias, porque finalmente lo que yo he venido documentando es el surgimiento de una familia del siglo XXI, ¿no? Que no es la familia convencional, que no es la familia nuclear, sino que es una familia que se conforma de otra manera y que hace hogar de otra manera. Entonces yo creo que son cosas que se necesitan en una vida en un país con una vida democrática y son necesidades civilizatorias. Muy bien. ¿En qué momento entonces este festival se convierte en un punto de referencia para la diversidad sexual? Pues ¿Desde el inicio? Yo creo que desde el inicio, justo como lo decía Oscar, ¿no? No había otro espacio. Entonces, creo que una cosa importante, y tú lo dijiste, fue justo, y en la cuestión plástica también, fue que empezó a crear referentes positivos. O sea, de repente ya nos veíamos reflejados como queríamos vernos reflejados, no como decía alguien que era, ¿no? Uh-huh. No como decía alguien que éramos. Como personas, no como estereotipos. No, exactamente, como personas, no como estereotipos, ¿no? Entonces, creo que desde que surge se vuelve pues el referente desde más entonces importante, ¿no? Porque era el único espacio donde podíamos vernos reflejados. ¿Ha habido años importantes que se hayan destacado ciertas cosas? Creo que en los 80s, no te podría decir exactamente qué año, pero en los 80s fue importantísimo para la lucha contra el SIDA, ¿no? Además, era el único espacio donde se empezó a hablar de eso, donde se empezaron a hacer además como actos solidarios con los compañeros que estaban enfermos de SIDA y con los grupos. Yo recuerdo, creo que fue en el 89 cuando se hizo Exprofeso, una colectiva plástica que formó parte de la Semana Cultural Gay, donde toda la obra se vendió al final y se donó a la lucha contra el SIDA, ¿no? Entonces yo creo que estos referentes plásticos, y ya yo aquí incluiría más, no solo plásticos, sino todos estos referentes artísticos, han servido para crear comunidad, sí, para sentirnos parte de algo y para responder justo en cosas como el VIH, ¿no? Yo creo que en el 87 en los 80 fue muy importante para la lucha contra el SIDA, ¿no? Fue un espacio importante, era un espacio donde se podía dar información. Claro, además. Información, abierta. Abierta y sin prejuicios, ¿no? Donde se podía hablar de eso. Y en los 90 para la cuestión política, justamente. El Bota Rosa, no sé si recuerdan toda una campaña del Bota 97, Rosa. ¿no? 97, creo que la Semana Cultural Gay fue muy importante porque era el foro donde llevaban las propuestas, donde llevaban a los candidatos, donde creo que en ese sentido ha sido muy importante. Claro. Alejandra Cermeño, ¿has participado con tu trabajo en la Semana Cultural Gay? ¿Cuál es tu sabor de boca en torno a esto? Bueno, a mí siempre, yo creo que el arte da respuestas, ¿no? Nos cuestiona todo el tiempo y da respuestas. Cuando yo vi la convocatoria se me hizo muy interesante entrar desde mi postura, desde mi trabajo que hablo del ser humano, y participé con 2 piezas que efectivamente yo creo que al ver la exposición en su conjunto sí formó o hizo un diálogo con los demás trabajos, ¿no? Mi trabajo tiene
diferentes connotaciones, pero una de ellas hablo de la segunda piel, ¿no? Nuestra ropa nos protege, pero también comunica. Me parecía importante hablar de la segunda piel en el tema del FITS, y presento ahí 2 piezas tejidas que cubren los cuerpos. No hago nada explícito, pero sí al hacer un tejido empiezo a provocar, en el sentido de que la segunda piel significa y resignifica, ¿no? En este caso era como una segunda piel de ropa, y hice una pieza que se llama La Floración y otra que se llama Queer Knit, como tejido queer, y tenía tejido expansivo, ¿no? A mí me parece muy importante que estos foros se utilicen para dar voz y respuestas y más cuestionamientos, ¿no? A partir de las artes plásticas, escénicas, música, etc. Yo creo que estos foros es importante efectivamente para cierta comunidad, pero es mucho más importante para la sociedad en general, no solo en México, sino en el mundo, de que empecemos ya a respetarnos a nosotros mismos y poder empezar a respetarnos con el otro a través de diálogos que son amables y que dan propuestas mucho mejores a lo que es la vida real, ¿no? Excelente. Yo creo que estos foros lo dan, ¿no? y que FITS lo ha logrado. Excelente. Oye, hay un premio, Salvador, el José María Covarrubias, ¿no? Sí, fíjate. Háblanos quiénes lo han obtenido o cómo está la cosa. Bueno, pues mira, te cuento. José María Covarrubias, a ver, rápido, ya lo dijeron, pero bueno, fue el fundador de la Semana Cultural Gay, ¿no? Un personaje que creo que fue el mayor impulsor del arte, sobre todo de las artes plásticas, digo en general de las artes, pero de las artes plásticas gays de este país, ¿no? O sea, si ahora existen muchísimos artistas que se conocen ya más allá incluso de su orientación sexual, se ve que José María estuvo ahí año con año apoyándolos, exhibiéndolos, pidiéndoles, fregándolos también. Correteándolos, sí, todo el mundo. José María era una persona de un carácter bastante fuerte, bastante especial también, pero creo que sin ese carácter no hubiera logrado lo que se logró con la Semana Cultural. Nosotros decidimos, justo cuando le cambiamos el nombre del FITS y todo, pues obviamente darle honor a quien honor merece, ¿no? Y decidimos crear esta convocatoria donde dábamos un premio de adquisición, porque un poco también lo que queremos es empezar a generar una colección de arte con temática de diversidad para un sexual, museo, para un algo, museo. sí. Ay, me ganaste la idea. Esa es la idea, no la quería soltar, pero esa es la idea. La idea Primicia. La primicia, la idea es un museo. Sí, tenemos una gran tradición desde la Semana Cultural de artistas, como Oscar, como Armando Cristeto, como Nahum Becenil, como Juan Soriano, ¿no? Muchísimos artistas que han estado ahí picando piedra, que han estado impulsando el arte homoerótico. Bueno, pues habría que rendirles un homenaje. Entonces queremos hacer una colección. Algunos de estos artistas ya nos han donado algunas cosas que ahí están. Entonces, pero también un poco en esta idea de refrescar e incluir en nuevas visiones, nuevos artistas jóvenes, decidimos sacar una convocatoria honrando a José María y dando un premio de adquisición. La convocatoria salió en 2011, la queremos hacer bienal o trianual para darles también tiempo a que se generen cosas, porque, y lo reconozco, lo hicimos 2011, la sacamos 2012, y no, curiosamente 2011 fue una respuesta maravillosa, nos llegaron cosas como las de Alejandra que se ven increíbles, al año siguiente llegó muy poca cosa, entonces creo que también uno va entendiendo, más tiempo. Que necesita más tiempo para que se cocine, entonces probablemente este año saquemos de nuevo la convocatoria, estamos en esas viendo, y el premio lo ganó, se me va, pero era una obra plástica que se llamaba Préstame tu corbata, ¿no? Que era una cuestión de género bastante interesante, donde volteaba los papeles de género. Ella decía que la cuestión del género no tenía que ver con que eran hombres o mujeres, sino tenía que ver más con una cuestión de poder, de juegos de poder. Entonces, que si las mujeres tuvieran el poder, pues seguramente sería exactamente la misma situación. Entonces, era como una representación de mujeres abusando, golpeando a otras. Entonces, decía, es que la cuestión no tiene que ver con los sexos, género, con ser hombre o mujer, sino tiene que ver con juegos de poder. Nos pareció una reflexión bastante interesante, ¿no? Fue la que ganó y ahora estamos armando justo la convocatoria para este año y queremos sacarla. Obviamente lleva el nombre de José María, de ahí saldrá igual otra colectiva que se expondrá este año en el festival. Magnífico. Y ahí seguiremos. Y bueno, ¿qué futuro se vislumbra para el Festival Internacional de la Diversidad Sexual? Digo, ¿qué viene? Híjole, pues estamos preparando justo
acabamos de cerrar la muestra plástica. Hace una semana y estamos preparando ya lo que es el año que viene. La idea es que siga creciendo, que tengamos más sedes, que tengamos más plástica, ¿sí? Este año pudimos tener 4 exposiciones, ya no solo una colectiva, sino 4. Bueno, este año queremos tener más todavía. Claro. Que tengamos más sedes, que sigamos creciendo. Sí, a los estados, al interior de la República. Y la idea justo es esa, irnos por toda la República. En las instituciones, aquí, en todos lados, ¿verdad? Sí, Oigan, hacerlo. pues desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, pero queremos agradecerles muchísimo a Alejandra Cermeño, queremos agradecerle a Óscar también, a Salvador Iris, que nos hayan acompañado en esta oportunidad. Pero quiero decirles que si ustedes navegan en las redes sociales, los invitamos a que nos digan y que opinen sobre lo que estamos conversando con nuestros invitados. Puede ser a través de nuestro correo electrónico en eljardindelas.orquídeas@radioeducacion.edu.mx, por Facebook en el Jardín de las Orquídeas y en Twitter como @Orquídeas Radio. También marque en el área metropolitana al 41 55 1060 o la da sin costo al 01 800 080 1060. Nuestros compañeros Heréndira y Víctor están en este momento recibiendo sus comentarios por todas absolutamente las vías de contacto. Nos despedimos de usted en donde quiera que nos escuche o nos vea y no se olvide que la próxima semana tendremos una cita en donde analizaremos junto con nuestros invitados lo que ha sucedido en la música y la literatura. Efectivamente. No se lo pierdan. Agradecemos entonces a Salvador Iris, a Alejandra Cermeño y a Óscar Sánchez por haber aceptado esta invitación y compartir su punto de vista con nuestros invitados. Muy amables, muchachos. Muchas gracias. Muy Gracias. interesante. Y bueno, continúe conectado a este programa a través de las redes sociales, ya sabe, correo electrónico, Facebook, Twitter, ya sabe todas nuestras direcciones, ¿no? Muy bien, pues los invitamos a que escuchen el cierre de este programa, que permanezcan con nosotros en la programación de Al Otro Lado del Día de Radio Educación. Así es, buenas noches México y todo el continente americano. Y buenos días al resto del mundo. Esto fue En el Jardín de las Orquídeas. Un encuentro con la diversidad sexual. Agradecemos al artista plástico Antonio Suárez por la aportación de sus pinturas para dar imagen a este programa. Operación de audio, Antonio Fernández, Francisco Aguilar, Luis Luna y Raúl Núñez. Prácticas profesionales, Ilse García Cortés. Responsables de la transmisión vía streaming, Mónica Salcedo y Jorge Humberto Chávez. Atendiendo las redes sociales y teléfonos, Víctor Bárcenas y Heréndira Salazar. Asistente de producción, Alma Lilia Martínez Baje. Voces, Ignacio Casas y Aide Hunda. Investigación de Víctor Bárcenas. Musicalización y efectos, Heréndira Salazar. En la conducción, José Ángel Domínguez y Elizabeth